Hoy estamos con Juan Torrecilla de AT Project. Nuestra historia yo creo que fue una experiencia religiosa. Porque dice, oye, ¿y por qué tiene que necesitar una marca, una empresa externa, para dar formación de lo que ellos, como el vehículo vaya a la postventa, a la primera revisión, de nuevo por una reparación o por un mantenimiento? Y la satisfacción del cliente en la postventa no sea la correcta, normalmente no vuelves a la sala de ventas, cambias de marca. Solo puedes estar seguro de que lo va a hacer bien cuando lo hace delante tuyo. Pero sí que nos hemos dado cuenta en los últimos 5 o 6 años que todos nuestros clientes están imponiendo prerequisitos de formación online. Eso en nuestro sector, cuesta. Tener un técnico sentado delante de un curso online a veces parece que a los técnicos hay que darles cursos muy simples, muy fáciles. Sobre todo la herramienta, la manera como acceden al curso. Si habíamos sido capaces de hacer un curso de frenado neumático en vehículos industriales, Editando vídeos, porque no éramos capaces de hacer funcionar una plataforma online, ¿no? Y ahí dale que te pego, busca que te busca, os encontré. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Volmind. Hoy estamos con Juan Torrecilla de AT Projects. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, muchas gracias por venir, hacer ese viajecito desde Barcelona. Y nada, vamos a compartir un poquito, que nos cuentes qué es AT Projects, qué hacéis, qué ofrecéis, y nos vamos conociendo. Muy bien. Pues gracias también a vosotros por esta oportunidad. Y bueno, pues AT Projects es una empresa de servicios, una ingeniería de servicios que nace, este año va a hacer 20 años, así que nace hace ya un poquito de tiempo con la vocación de dar servicio a la industria de la automoción, en concreto el sector de la motocicleta, en todo lo que tiene que ver con la formación y la consultoría para sus redes de servicio. Arrancamos como una ingeniería pura y dura, en la cual pues prestábamos servicios técnicos a fabricantes que tenían su sede en el cordón industrial de alrededor de Barcelona, marcas míticas como Española Derby, GasGas, Rieju, y también otros fabricantes de carácter internacional, especialmente japoneses, como Honda y Yamaha, que tenían sus sedes productivas en esa misma zona. Entonces, formamos parte de un tejido industrial de empresas que éramos proveedores en el sector, y en nuestro caso estábamos muy especializados en el codesarrollo de vehículos, en el ensayo, en la fiabilización y también en labores de homologación de los vehículos. Pero bueno, la historia y los años mueven las cosas, y cuando estas plantas fabriles desaparecieron, pues giramos a nuestra actual situación, que es la de formadores y consultores. Muy bien. O sea, que al principio era más mecánica, más piezas, más reparaciones, y ahora os movisteis al tema de la formación con todo ese conocimiento puntero, ¿no?, que fuisteis adquiriendo desde el inicio al trabajar directamente con las marcas. Exacto, es así. Al final hemos aprendido con el tiempo, y esto es una filosofía pues industrial o empresarial muy bien definida, que los cambios proporcionan retos y oportunidades. Claro, nuestra principal actividad era la ingeniería. Se puede decir que un 80% de nuestra facturación dependía de ella. Y no es que no hiciéramos formación o consultoría, pero era menor, ¿no? Sería ese 20% residual aproximadamente. Cuando esta situación cambia, pues decidimos explorar nuevas oportunidades, y entonces nos dimos cuenta que estos fabricantes que tenían plantas productivas y que algunos de ellos las habían cerrado, pues ya no necesitaban nuestros servicios de apoyo a la ingeniería o de apoyo al desarrollo, al codesarrollo de los vehículos junto a ellos, pero seguían teniendo redes de servicio. Claro. Y nos dábamos cuenta que la tecnificación del sector obligaba cada vez más a hacer una formación muy intensa, cada vez más centrada en sistemas eléctricos, electrónicos, y evolución en sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Y si no lo intentamos, no sabemos lo que pasará. Entonces tenemos en nuestro ADN el no existe. ¿Vale? Vamos a intentarlo.
Muy bien. Porque ¿qué tipo de clientes tenéis ahora en esta área que tenéis más potencial de formación y consultoría? Mira, en realidad nosotros atendemos a todo aquel que nos presente un proyecto o que detectemos que puede tener un proyecto técnico en el que podemos encajar porque tenemos capacidades para hacerlo, Ujú. pero nuestro principal nicho son los fabricantes e importadores. Ujú. Es decir, cuando hablamos de formación no hablamos de formación pues solo para algunos talleres de multimarca o demás, que lo hemos hecho, lo Ujú. seguimos haciendo y no lo dejamos de lado. Ujú. Pero nuestro core está en la formación para las redes de servicio de los fabricantes. Vale. Como bien sabéis, cada año o cada X tiempo los fabricantes lanzan nuevos modelos al mercado. Esos nuevos modelos incluyen nuevos gadgets, nueva tecnología, nuevos sistemas, evolución de los que ya existían. Ujú. Y por tanto, la red de talleres y de mecánicos, al igual que de comerciales, es decir, nuestra Ujú. formación no solo es técnica, sino también tiene una patita en el ámbito comercial y de ventas, ¿no? Pero principalmente la técnica, pues esos talleres que van a hacer la reparación y el mantenimiento de ese vehículo novedoso, Ujú. nuevo, necesitan conocer de primera mano cuáles son los cambios, Claro. cómo actuar de manera profesional, precisa y a la primera Ujú. en una diagnosis y en una reparación o Ujú. una intervención en garantía, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que el usuario de un vehículo nuevo va a encontrar en los primeros años de su vida, en los que casi seguro es fiel por el periodo de garantía Claro. y otras ligazones que pueden existir comerciales con la marca, pues asegurar que sea el fabricante el que tenga los técnicos mejor formados, los técnicos más precisos y los técnicos que den mejor satisfacción a los clientes. Entonces, nuestro trabajo está ahí. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, nosotros no somos el fabricante. Claro, por eso te iba a preguntar, digo, claro, el fabricante tiene luego distribuidores Sí, o talleres con los que hay algún acuerdo o propios, y en vez de ellos el quien los forman, que algo de formación entiendo que les darán, sí. les formáis vosotros, ¿no? Y E- vosotros os formáis a través del fabricante, o sea, ¿cómo es esa rueda de Exacto. conocimiento, Muy cómo buena va pregunta, muy buena traspasando? pregunta. Es muy interesante. Sí, nosotros para formar nos tenemos que formar. Claro. Porque fíjate que cuando nos presentamos en un curso siempre decimos que nosotros no lo sabemos todo. Ujú. Somos muy humildes. Les decimos a nuestros técnicos que hemos analizado muy en profundidad, que hemos estudiado muy en profundidad, que hemos recibido de primera mano del fabricante El modelo. el modelo, la Ujú. información, etcétera, que lo hemos practicado, que tenemos vehículos preparados para las prácticas, Ujú. que hemos desarrollado contenidos online, contenidos presenciales Ujú. para desarrollar de manera conjunta. Am, pero también le pedimos al asistente, que al final es un mecánico de un concesionario, Ujú. que nos explique su día a día, Claro. porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Ujú. Así que te diría que para hacer la formación nosotros tenemos que recibirla del fabricante, Ujú. en lo que se denominan train the trainers, ¿vale? Vale. Es decir, durante un periodo de tiempo asistimos a la sede del fabricante Ujú. o asistimos a un punto geográfico en que se nos convoca a distintos formadores de distintos países Ujú. y ahí recibimos toda la información. Eh, si me permites decirlo coloquialmente, ahí la acuchillamos, la Ujú. ponemos a prueba Ujú. y le ponemos peros Claro. y pedimos más. Ujú. La cuestión, llegamos a un análisis interno Ujú. en el que el fabricante, a su vez, por los requerimientos de nuestro mercado, nos da más información o coincide en que hay algún aspecto que debería mejorarse y por tanto aportamos. Y con todo eso nos venimos a nuestro mercado. Vale, vale. Cuando aterrizamos en nuestro mercado, solemos tener un jefe de postventa o un responsable de postventa, o solemos tener algún coordinador técnico también de la marca en el Ujú. mercado que nos hace aterrizarlo, Claro. porque quien mejor conoce la red es quien la ha creado y Claro. quien está atendiéndola día a día. Claro. Así que una vez lo aterrizamos, co-creamos los contenidos o los modificamos adaptados al mercado Ujú. y los impartimos. Muy bien. Súper interesante. Y ahí los talleres, lo comentabas ahora, el empleado, ¿no? O sea, por un lado es qué tipo de cliente y luego qué tipo de alumno tenéis para vuestros cursos mecánicos, o hay también, comentabas temas de postventa. Sí, principalmente son
los mecánicos, jefes de servicio o jefes de taller, los responsables de garantías a veces, porque hay concesionarios que son grandes y tienen un responsable de garantías o un responsable de recambios. Entonces, en función de las necesidades y de cómo pivotan esas personas dentro del concesionario, pues diríamos que a nivel técnico esos serían los asistentes a los cursos técnicos. Y luego a nivel de cursos de ventas y comerciales, pues las personas encargadas de la sala de ventas, si hay un coordinador de ventas o incluso un responsable de marketing de la marca, etcétera, en el concesionario, porque te digo, hay desde un concesionario que en el argot inglés es Mama and Papa Garage, es decir, es familiar, ¿vale? Sí. Y es uno que sirve para todo, es Mr. Belvedere, Claro, ¿no? sí, El hombre pequeños. orquesta. Y luego hay otros concesionarios que tienen una envergadura muy grande y están muy bien sectorizados, ¿no? Pero en realidad, por concretar la respuesta a tu pregunta, damos formación a todos aquellos que deberán tener contacto con el cliente. Vale. Porque al final hay una máxima que es que cuando un fabricante consigue atraer un cliente, la primera venta del vehículo la hace la persona de ventas. Claro. Porque tú vas a la sala de ventas, te enseñan el vehículo, te ofrecen probarlo, te lo miras y remiras. Se preguntan cosas a lo mejor. Exacto. Si el cliente entiende un poco de modo, puede tener preguntas. Intentan ver si es el vehículo que se adapta a ti o te sugieren. Claro. Tú igual dices, pues me gustaría verlo en color verde, y resulta que no lo tienen en verde, pero es que está en el catálogo, y entonces hacen un contacto, lo traen, vuelves otro día. Es decir, es un proceso, ¿no? Pero el primero lo vende el señor de ventas. Pero como el vehículo vaya a la postventa, a la primera revisión, vaya a la postventa de nuevo por una reparación o por un mantenimiento o por una garantía, y la satisfacción del cliente en la postventa no sea la correcta, lo que dice la estadística es que normalmente no vuelves a la sala de ventas. Claro. Cambias de marca. Claro. ¿Quién hace que vuelvas a la sala de ventas? Pues el compañero, la persona, el mecánico, el jefe de taller que está en el taller, que está en la sala de reparaciones, en el punto de mantenimiento del vehículo. ¿Por qué? Porque al final el cliente lo que hace es confiarte algo que para él es muy preciado, que es su vehículo, que tiene un coste sensible, ¿vale? Y que espera que le funcione correctamente. Si tú le ayudas a que eso suceda, si tú le quitas los miedos, le dices, oiga, no se preocupe, ha llegado al lugar adecuado, vamos a atender su vehículo, y en un periodo correcto le das el servicio, y no tiene que volver por eso, tiene que volver por otra cosa, porque ahora se ha quedado sin neumáticos. Claro, sí. O porque ahora dice, oye, que parece que la moto no frena. Y dice, ¿pero dónde vas? Si tenías que haber venido ya. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando eso lo consigues, tienes un cliente fiel. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nuestro trabajo va dirigido, en último extremo, a lo último nexo de conexión de la marca con el cliente. Muy bien, claro. Que es el servicio de venta y el servicio de postventa. Genial, entendido. Súper interesante, claro, para las marcas sois súper importantes también, porque luego traducís lo que ellos han hecho y los valores que tienen y cómo vender su producto y cómo hacer clientela fiel en vosotros, claro. Ahí está. Sí. Mira, muchas veces la gente se queda sorprendida porque dice, oye, ¿y por qué tiene que necesitar una marca a alguien externo, una empresa externa, para dar formación de lo que ellos Sí, era un poco lo que te preguntaba. Creado, ¿no? Sí, Quizás sí, bueno, pues igual. Sí. No, ha quedado. Va bien, claro, vale. Sí. Pues mira, es muy fácil. Te hablaré de una marca de la que estamos orgullosos de todos nuestros clientes, pero hay una marca a la que le debemos mucho porque lleva confiando en nosotros hace 15 años, que es Harley Davidson, y que a nivel mundial, aproximadamente te diría que el 70-80% de la formación a nivel mundial la tiene subcontratada en empresas como ATP u otras a nivel del mundo, ¿vale? En distintas zonas y regiones. Tan solo en Estados Unidos, solo la sede central en Milwaukee da atención a una parte del país. El resto está subcontratado. Claro. ¿Vale? Cada cultura, cada horario, cada tipo de... Exacto. Entonces, eso te puede dar una idea de la envergadura que para muchos fabricantes representa, con calado internacional, con calado mundial, representa la estructura que deberían de tener para dar toda esta asistencia. Entonces, hay clientes que lo interiorizan, ¿vale? Que para ellos forma parte del core, no quieren compartirlo, consideran que puede ser un riesgo de vulnerabilidad de su secretismo, de su know-how,
Ujú. Pero otros tienen muy claro que alianzas de este tipo les ayudan a rentabilizar costes. Ujú. Básicamente, ¿por qué? Porque la formación técnica es estacional. Claro. Es decir, y más en el sector de la motocicleta. El usuario de la motocicleta se ve seriamente afectado por las condiciones climáticas. Ujú. Pues cuando tenemos una época de invierno con frío, lluvia, incluso nieve, ¿no?, en algunos territorios, es decir, condiciones climáticas adversas Ujú. al uso de la motocicleta, pues los talleres tienen menos entradas, las salas de ventas tienen menos entradas, y es lo que llamamos un momento valle. Ahí es donde se organiza la formación. Claro, claro. Ahí es donde entramos en juego. Ujú. Y claro, ¿durante qué periodo trabajamos? Pues igual entre el otoño de un año y la primavera del año siguiente Ujú. desarrollamos toda la formación. Ujú. ¿Y luego qué sucede? Pues hay un gran vacío. Entonces, claro, si el fabricante tuviera interiorizada esta actividad, dedicado a la formación en ejecución de formación, Ujú. pues tendría un operario o operarios o un técnico o técnicos desarrollando esta actividad solo durante 6 meses. Ujú. Claro, ¿Qué hace luego? Lo despide, claro. lo integra en otra actividad. Es cierto que cuando acabas de un año al otro tienes que ir preparando contenidos, Sí. actualizando, etcétera, ¿vale? Ujú. Entonces, para eso utilizan herramientas como ATP u otras empresas Ujú. que nos dedicamos a este servicio. Sí, sí. Al final somos como un chiringuito de verano. Sí, sí, es muy estacional, ¿no? Te podemos hacer una paella a las 12 de la noche, pero luego no te quejes de que vale 30 euros el Claro. cubierto, Sí, 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 ¿vale? sí. Entonces, digamos que es eso, ¿no? Ujú. Nosotros trabajamos muy duro durante estas épocas del año Ujú. en la ejecución de los cursos, y en los meses anteriores, en los 6 meses anteriores, previos a, pues desde primavera hasta final de verano, estamos preparándonos para el combate, estamos entrenando, Claro. estamos desarrollando, Nuevos estamos modelos creando nuevos tenéis. modelos, Claro. etcétera, ¿vale? Muy bien. Pues genial, súper interesante y curioso, sí, sí. Y empezasteis, entiendo, cuando fuisteis un poco balanceando la parte más técnica de ingeniería con la de formación, ¿con presencial o empezasteis ya directamente con el online, compaginando? ¿O cómo fueron los inicios? Sí, mira, principalmente presencial. Ujú. Históricamente la formación ha estado ligada a la presencialidad, Claro. ¿vale? ¿Qué sucede? Pues sucede también que algunos fabricantes de manera incipiente empezaban a crear vídeos. Ujú. Te puedo hablar de los años 80, incluso antes de la época en la que yo me integré en ATP, Ujú. que muchos fabricantes ya hacían vídeos, pues casi ¿En CD-ROM o como películas, sí, o? ¿no? Y en cintas VHS. Ah, bueno, claro, O claro. sea, No, no, CD-ROM fue mucho después. Sí, yo sí, he sí, llegado a sí. tener vídeos Claro, en claro, claro. VHS para presentar un dispositivo técnico, etcétera, y ver cómo funcionaba, pero filmado puro ahí duramente en cámara, sin ninguna simulación ni nada, y un señor hablándote y comentando. Y esos, para mí, diría que fueron Los pioneros. los pioneros de la formación online, ¿no? Sí, Porque sí, al sí, final sí. eso te lo podías ver en cualquier lugar, Claro. a cualquier hora. Perdón. Mm. Y cuando eso fue evolucionando, saltamos a los CD-ROM, ya era más Sí. cómodo, y luego a los clips que aparecían pues en una plataforma, ya Ujú. en lo que llamaríamos los Internet. inicios de una plataforma de Claro. formación, ¿no? Ujú. Entonces, te diré que nosotros, mm, pues prácticamente finales de los 90, principios de los 2000, ya habíamos trabajado con lo que hoy llamaríamos formación online, pero de una manera muy un tell story, ¿no? O sea, Sí, una sí. historia contada, Ujú. pues que salen ahí dos personajes y hablaban. Incluso algunos tenían una risa, ¿no? Porque ya se les ponía un marchamo, no sé cómo, si recuerdas, como los humoristas españoles, ¿no? Que cada uno tenía ahí su rol. Sí, Pues sí. había un técnico que era un duro de cabeza, había otro técnico que era muy espabilado, y entonces Ahí hace el teatrillo un poco para que hacían un fuera poco un más teatrillo, ameno. exactamente. Oye, pero no te das Sí, cuenta, está mira, muy pum, bien. y veías que abría el manual y tal. Entonces, pues ahí, de manera indirecta, ya Ujú. estaba marcando algunos de los estándares Sí, 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 sí. con que había que trabajar, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros no participábamos de esto, simplemente lo recibíamos como una ¿Recibíais herramienta más de los fabricantes? y lo usábamos, pero los fabricantes ya lo empezaban a utilizar, sí, Ujú, sí. ujú. Jolín. ¿Y vosotros empezasteis más presencialmente? Exacto, nosotros empezamos presencialmente. ¿Qué,
un poco la temática y esto lleva ahí, ¿no? A decir, esto es muy de tocar, de Exacto, hacer. Entonces, exacto, la lógica te lleva a que sea 100% presencial. exacto. Entonces, bueno, como se puede entender, desplazar personas Ya. para hacer formación a un centro de formación geográficamente distante de mi ubicación, sea en tu país o fuera de tu país, Ujú. porque a veces sucede, pues tiene unos costes. Tiene unos costes que no solo es el desplazamiento de la persona, su estancia, etcétera, la manutención, sino también la falta de producción. Porque, aunque sean horas valles en los talleres, Ujú. pues dejan de producir, dejan de ingresar Ujú. por hojas de trabajo desarrolladas, por tareas desarrolladas, ¿no? Entonces, diríamos que la formación online empezó a tratar de usarse como un reductor del tiempo presencial Ujú. o como un preparativo del tiempo presencial para abaratar esos costes. Vale. Porque también hay Pero, costes por parte del cliente, porque también tiene que desplazar a sus propios empleados que claro, podrían hacerlo en otras horas claro, o de forma más autónoma, ¿no? Claro. sí, sí, Es o sea, ganar por las dos partes. exacto. Al final nosotros sacamos, entre comillas, al mecánico Claro. del taller, sacamos al vendedor de la sala de ventas, A un aula y... nos lo llevamos a un aula y ahí revelamos el rollo. ¿Vale? O sea, ahí hablamos de estrategias, ahí hablamos de procedimientos, ahí hablamos de cómo ejecutar, ahí hablamos de cómo rebatir, Objeciones de venta. exactamente. Y en el caso de los mecánicos, oye, pues cómo contestar a un cliente que tiene una duda. Porque claro, no hay que olvidar que es un sector muy, muy técnico. ¿Quién de nosotros no ha ido al médico y cuando te dice, después de unas pruebas o análisis, que tiene una no sé qué itis, Sí. y tú dices, oiga, Voy a perdóneme, morir. pero me voy a morir o qué me pasa? ¿Esto qué es, no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, tenemos que educar a los mecánicos, tenemos que educar a los vendedores para que hablen un lenguaje Mm. de base, un Sí, sí, lenguaje sí. que lo pueda entender A mí cualquier me pasa porque usuario. soy un negado para la mecánica. A veces, no, esto es la junta de no sé dónde, no sé, Claro, ¿cuánto me va a costar? habrás oído hablar pues jocosamente de la Junta de la Trócola, Sí, ¿no? sí, que no, ¿Te debe suena? existir, ¿no? Claro, y de, Sí, pues, sí, no sé, y algunas otras, ¿no? Que en el argot de risa en el sector, claro. pues se utilizan. Entonces, eso también es muy importante, ¿vale? El llevar a los mecánicos y llevar a los vendedores a que su conocimiento lo trasladen a un nivel. Es como si habláramos como un niño, ¿no? Ya, Si claro. un niño nos hace una pregunta compleja, pues no le vamos Sí. a explicar absolutamente todo, ¿no? Pues le damos lo que él es capaz de entender a su edad. Sí, sí. Pues digamos que sin desmerecer a los clientes los debemos tratar como niños tecnológicos. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, pues forma parte también de nuestro trabajo. Muy bien. Y a día de hoy, claro, personalizáis para cada cliente, por ejemplo, un nuevo modelo de Yamaha o de Harley Davidson, lo estudiáis, os formáis y formáis a más de uno en ese modelo, a más de un cliente. ¿Es la misma formación o os vais adaptando a cada uno o tocáis pequeñas cosas o es la misma? No, suele ser la misma Vale. formación. Sí, Porque el modelo es el mismo. porque es el mismo modelo a nivel global, ¿no? Entonces es la misma formación. Sí que te he dicho que, por ejemplo, pues en determinados mercados puede tener más o menos intensidad Ujú. por número de ventas Ujú. o porque en ese mercado un determinado producto no encaja mucho. Ujú. Por ejemplo, hay unos modelos muy americanos en Harley Davidson pues que en determinados países funcionan muy bien, pero por ejemplo aquí en Europa o en España pues se venden muy pocas unidades. Entonces tienes que considerarlo, tienes que hablarlo, pero tienes que darle más intensidad a lo que es el volumen de ventas. Claro. ¿Vale? Aquello Claro. que el concesionario, que el mecánico se va a encontrar con más asiduidad, ¿no? Claro. Pero no inventamos, seguimos un estándar. Muy bien. ¿Y cómo sería una típica formación? ¿Qué porcentaje haréis online? ¿Cuánto presencial? Más o menos cómo lo organizáis, qué duraciones tienen, un poco Sí, qué pinta tiene esa mira, formación. normalmente en el sector técnico de automoción, Ujú. que es el del que estamos hablando, independientemente de que sea motocicleta o no, pero en el sector técnico de automoción, las formaciones suelen tener al menos 3 días, Vale. entre 2 y 3 días. Ujú. Ocasionalmente se hacen de un día cuando es la presentación de un nuevo modelo de manera muy rápida Ujú. o un nuevo sistema, pero no suele ser lo más común, aunque todavía existen, ¿vale? Pero ya se ha estandarizado, digamos que el punto de partida fue la pandemia. Ujú. La pandemia lo puso todo patas arriba. Ujú. La pandemia hizo que
algunos que no teníamos ni la más remota intención de hacer cosas online lo tuviéramos que hacer, porque decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Se fue ahí el punto donde Sí, ese fue un punto de 100% inflexión. presencial empezasteis a...? Exacto. Pero a día de hoy, y volviendo a tu pregunta, Sí. pues la presencialidad es imprescindible en nuestro sector, porque al final tenemos que asegurar que el mecánico sepa meter las manos, o lo que dicen en inglés el hands-on, donde toca, sepa utilizar el instrumental correcto para la diagnosis, sepa utilizar las herramientas especiales que a veces son necesarias, eso que se llaman utillajes, y eso se lo puedes asegurar. Tú solo puedes estar seguro de que lo va a hacer bien cuando lo hace delante tuyo. Claro. Y cuando tú le demuestras cómo hacerlo y le ayudas a vencer los temores o dudas que tenga. Pero sí que nos hemos dado cuenta en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, te diría después de pandemia con una aceleración brutal, que todos nuestros clientes, todos nuestros fabricantes están imponiendo prerequisitos de formación online. Claro. Es decir, un técnico ya no puede asistir a un curso de formación técnica Sin presencial saber nada, sin haber hecho una serie de cursos o contenidos o píldoras online, ¿vale? Entonces esas píldoras online además tienen pues un plan de reconocimiento, tienen puntuación, no son excluyentes desde el punto de vista de que si no las superas en algunos casos no puedes acceder al curso, pero sí que tiene que rubricarse, sí que tienes que comprobar que el alumno lo ha hecho y que como mínimo ha hecho un aprovechamiento que le va a permitir acceder al curso presencial con calidad. ¿Qué conseguimos con eso? Acortar la formación, 1 o 2, si mantenemos acortar la formación presencial, o si mantenemos el estándar de formación presencial, llegar a un nivel más alto al final. Claro. Eso sí que he de reconocer que lo estamos consiguiendo. Súper bien. Entonces, claro, empiezan por la formación online y cuando ya han pasado esa formación online, ya presencialmente hacéis lo que toque en el vehículo o verlo. ¿Y qué tipo de cosas hacéis en online? Bueno, ¿qué tipo de contenidos utilizáis en la parte online y qué tipo de técnicas hacéis en la parte presencial? Por ver un poquito también esas partes. Bueno, hay una parte de online que nos viene dada, ¿vale? En la cual ejecutamos poco, hacemos poco, a veces una simple corrección. Sobre todo trabajamos mucho en la parte lingüística. La utilización de medios automatizados a día de hoy de la inteligencia artificial para conceptos técnicos muy rebuscados a veces da unas traducciones un poco pajareras, ¿no? Pues ahí trabajamos bastante cuando el cliente genera el contenido. Vale. Pero cuando nosotros somos los que generamos el contenido o coparticipamos en la generación de contenidos, nos centramos en hacer algo eminentemente práctico. Vale. Es decir, tratamos de huir del curso plano, aunque los tenemos. Eso de, pues hago aquí una pequeña presentación, hay una serie de contenidos, cada tantas slides o cada tantos un pequeño test o preguntas, lo tienes que superar y pasar al siguiente y utilizar alguna que otra herramienta SCORM que si no lo haces, pues tienes que buscar una activación. Bueno, yo te diría que eso en nuestro sector, cuesta. Al técnico le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque con todos mis respetos, yo considero que todavía tenemos un sector cavernícola en el que a veces todavía se ve el ordenador como una cosa extraña dentro del taller cuando es una herramienta más, ¿no? Entonces, el tener un técnico sentado delante de un curso online a veces parece que ese hombre está perdiendo el tiempo. Claro, ¿no? que te estás caqueando. A ver, hay que hacer más cosas. Oye, que le en las manos, ¿no? Exactamente, ¿no? Todavía, lamentablemente, esa cultura cada vez es menos, pero esa cultura todavía persiste, ¿no? Entonces, a los técnicos hay que darles cursos muy simples, muy fáciles, que el acceso, sobre todo la herramienta, la manera como acceden al curso, sea totalmente intuitivo, que no les complique la vida, que esté lo más automatizado posible. La experiencia nos demuestra que así debe de ser. Entonces, desde cursos, como te digo, planos, que son ladrillos, pero que a veces el cliente dice, no, es que lo que quiero es esto, ya, pero es que, oye, que, no, pero yo quiero esto. Y al final, con ese dolor interno, dices, bueno, pues si es lo que quieres, pues mira, aquí lo tienes, ¿vale? Pero yo te aconsejaría, vale. Sí. Hasta otros en que, bueno, pues llegamos a hacer sesiones de streaming. De esas sesiones de streaming,
pues hay un foro, hay un chat, hay un administrador del chat y del foro, se va deteniendo al formador, oye, pues hay una pregunta de concesionario y tal que dice, o si puedes repetir o puedes hacer, ¿no? Entonces, todo eso ya es una literatura que ahí queda. Y luego hacemos también bastante formación online de carácter técnico, pero física, con clips que van entre los 5 y los 10 minutos, que son vídeos, que luego van acompañados de una pequeña instrucción, van acompañados de un pequeño ejercicio, pero los que vemos a un técnico ejecutar ya de manera práctica lo que van a tener que hacer en el curso presencial, o incluso lo vemos ejecutando el procedimiento de búsqueda de una información técnica, de utilización de un utillaje, etcétera. O incluso lo más popular últimamente es cuando llega un nuevo modelo, a veces llega en un momento en que del taller no pueden salir los técnicos, llega cerca del verano y por tanto hay que saber cómo hacer el mantenimiento básico, preventivo, si hay alguna particularidad, pues ahí hacemos videoclips. Esos videoclips se suben a la plataforma del cliente y a partir de aquí, porque normalmente trabajamos, a pesar de que nosotros tenemos una plataforma propia, sí, la conozco, que trabajamos, me suena. Que es la de Volmind, de la cual estamos encantados de la vida, ¿no? Lo siguiente, pues en muchas ocasiones estamos generando también contenidos, pero que los cuelga el cliente en su propia plataforma, ¿no? Por tanto, tenemos esos diferentes formatos. Pero decirte que sí, que el ideal a día de hoy es lo más cercano a lo presencial, lo más cercano a la realidad, visto en una grabación. A veces podemos acompañar, gracias a disponer de material no confidencial, por ejemplo, de ingeniería, de desarrollo, pues una pequeña animación de un componente, etcétera, o de un sistema, pues lo colocamos ahí también como parte de la literatura visual que puede tener el técnico y lo pueden ver. Genial, muy bien, muy bien. Entonces, claro, hacéis contenidos tanto propios 100%, pues lo que recogéis de las marcas, lo que cacharreáis luego vosotros con esos modelos, y también vienen contenidos del cliente. O sea, el cliente os dice, quiero que me hagas un curso sobre esto y de esta manera, y ¿eso sería para adaptarlo a su forma de trabajo o porque dais también formaciones que no solo de modelos nuevos o solo de...? Sí, en principio a día de hoy es para adaptarlo a la forma de trabajo del cliente. Vale. Te diré que a día de hoy nuestro 99% de actividades están dirigidos a fabricantes e importadores. Vale. Entonces, no tenemos desatendido pues solicitudes que se pueden ejecutar, pues a veces de asociaciones, de gremios o incluso de talleres independientes, ¿no? Porque no. O sea, al final son clientes también, ¿no? Pero nos centramos directamente en los fabricantes, porque nos dan en realidad el fabricante te da un volumen de trabajo que para el trabajo previo, la inversión previa que tienes que hacer, te compensa. Claro, es decir, al final, como vosotros sabéis muy bien, os dedicáis a la formación online, generar una herramienta, generar un contenido, hacer que ese contenido gire, que sea alegre, que funcione, chequearlo, validarlo, actualizarlo cada 2 por 3. Si hay que hacerlo para un solo estudiante online, o 3, pues... Vale, pues el negocio de la cacharrería, ¿no? No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? Pues que tenemos que jugar un poco, tenemos que competir un poco con ese coste de formación en el que tenemos que apostar por la potencialidad de sesiones que podemos hacer. Vale. O sea, en realidad ese es el business, ese es el negocio, ¿no? Sí, buscar un poco el volumen porque si no... Ahí está, buscar el volumen. Entonces, los fabricantes para los que trabajamos a día de hoy, que nos piden material para incorporar en sus plataformas online, es el estándar un poco es el que te he dicho, ¿vale? El de crear contenidos reales, con un estándar, con una manera de hacer ya preestablecida, acordada con ellos, en la que diseccionamos las partes principales de mantenimiento o de reparación de un vehículo y lo llevamos adelante. También dependerá del presupuesto del cliente, exacto, el tipo de curso, la profundidad. Exacto. De hecho, tenemos ahí pues un proyecto ambicioso con un cliente en el que estamos intentando generar una carrera profesional. Por ejemplo, en Harley Davidson hay una carrera profesional
ya prediseñada, y muchos fabricantes Ujú. tienen escalones también Vale. de progreso profesional. Los más populares son esos típicos de los 3 escalones del podium, ¿no? Ujú. Un bronce, un plata, un oro, ¿no? Y Ujú. entonces los técnicos se van calificando online y presencialmente. El caso de Harley Davidson, por ejemplo, es una carrera profesional que en la que pasas de técnico a expert a máster, ¿vale? Vale, vale. Entonces, pues todo eso te da además un prestigio, o sea, es Sí, una sí, sí. formación que te da un prestigio. Ujú. O sea, tú sabes que tienes un estándar que la marca Ujú. ha establecido y te vale en cualquier parte del Sí, sí, mundo, sí, claro, claro, ¿vale? claro. O sea, si tú te has de mover Sí, sí, es un o sello de sí. calidad que te Y asegura aparte muchísimo. le aporta al técnico Ujú. un valor añadido a su esfuerzo. Claro. Y es que no solo soy mecánico, es que además estoy certificado Sí. o estoy reconocido por la marca a este nivel, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, lo que hablábamos, la formación online que hacemos está dirigida en ese sentido, Claro. ¿vale? Para Porque dar... esto que comentas podría ser usuario final, a B2C, o sea, Sí, sería a mecánicos podrían sí, por coger supuesto, así, sale. Muy por supuesto. interesante. Ujú. ¿Por qué no? Sí, sí, claro, Podría claro, ser, claro. podría ser, Un mecánico o un técnico podría apto. ser, sí, podría ser otra visión de futuro. Ujú, ujú. Mira, la mayoría de fabricantes limitan la información técnica de sus vehículos Ya. a su red, Ujú. pero los cambios reglamentarios en Europa últimamente pues están hablando de la necesidad de que talleres independientes puedan acceder Claro, más a transparencia. esa información, Claro. ¿no? Pueden acceder a esa información a través de un portal técnico que Ujú, algunos fabricantes tienen y pagando por la ujú, información. Y una de las preguntas que yo me he hecho y que a veces he hablado con algún cliente, oye, ¿y por qué no podrían acceder también a esta parte ujú, de la formación? Porque al final, cuando un vehículo ha salido de tu red por envejecimiento ujú. o por cualquier otra circunstancia o porque el concesionario le queda muy lejos, si va a encontrar un mecánico que atienda bien al vehículo de tu marca, vas a conseguir que tu marca siga teniendo un valor, Claro, ¿no? claro, claro. Es cierto que para los fabricantes esto tiene un valor secundario, Ujú. porque el volumen con el que trabajan Ya. es muy grande. Pero sí, sí, son campos en los que a veces pensamos y son vueltas que a veces le damos porque al final tienes que tratar de rentabilizar y ayudar al cliente a rentabilizar Claro. ese esfuerzo. Es decir, si al final por más inputs, por más asistentes, pues él puede abaratar el coste de la producción, Claro. Sí, 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 sí. eh, pues ¿por qué no? Muy bien, genial. Comentabas antes un poco que el salto fue en pandemia, como muchísimos otros casos. ¿Qué tal fue? Porque hay casos de horror, de, Buf, de éxito, de buf. miedo sobre todo. Porque claro, te guste o no, tienes que tirar por ahí. ¿Cómo fue vuestra historia en ese sentido? Mira, nuestra historia fue, yo creo que fue una experiencia religiosa. Mm, mm. Lo digo así porque te explico. Nosotros en ese momento estábamos acabando de preparar unos cursos para Ujú. otro cliente, un cliente que había entrado en el mercado español no hacía mucho. ¿Cursos presenciales? Sí, Entiendo. cursos presenciales, que es la firma Kiwi Benelli. Ujú, Kiwi es un fabricante chino, Benelli es una marca que esa empresa china compró aquí y Refloto es una marca italiana ujú, y por tanto pues estábamos ahí en ese proceso ellos estaban armando una red de distribuidores y de postventa ujú. y nos ficharon para darles la asistencia técnica en la formación. Qué bien. Volvemos a ese caso, ¿no? En que Ujú. pues una distribuidora o una importadora aquí está en números clausus, son un grupo muy pequeñito. Si ahora encima alguien tiene Tienes que toda hacer la una red formación, de ¿cómo la forma. hacemos? Oye, ¿quién nos puede ayudar? Entonces, bueno, pues Ujú, dicen que las empresas las forman las personas, experiencias previas de alguien que ya nos conocíamos y que estaba en la postventa, ujú. pues nos llamó, hablamos, llegamos a un acuerdo. La cuestión, ya era la segunda ejecución, el segundo año en que hacíamos formación, y le habíamos dado una vuelta de tuerca. La verdad es que habíamos generado unos cursos presenciales que sinceramente eran muy chulos. Mm. Y era un proyecto en el que habíamos tenido patente de corso, carta blanca. Oye, ahí Hacer. tienes el talonario, no desde el punto de vista físico, Sí, pero no. de ideas. Ahí tienes el talonario, escribe cómo querrías hacer el curso. Mira, yo creo que así, pero tú dame tu opinión. Entonces creamos lo que yo creo un cursazo. Claro. Generamos los contenidos teóricos, partiendo de información recibida de China, recibida Ujú. de Italia, adaptándola. Preparamos las prácticas, preparamos los vehículos, lo tenemos todo listo. Esto es un viernes al mediodía, después de comer, ya habíamos hecho algunas pruebas. Y ese mismo viernes, cuando nos despedíamos por la tarde, pues llega la noticia
que si el gobierno español dice que nos tenemos que ir todos a casa cuando el lunes siguiente teníamos ya alumnos. Sí, sí. Y había gente que había reservado vuelos. Bueno, eso le ha pasado. Historias, sí, Una sí, historia, al final, una historia como la que le puede haber pasado a cualquier otro. sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, manos a la cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? Pues te diré que en una semana y al cabo de un mes, Ujú. ¿vale? Pero en una semana ya estábamos con cámaras caseras, con mascarilla, distancia y con los desplazamientos que se permitían, pues en nuestras instalaciones, filmando los procesos de algunas cosas que eran imprescindibles de esos vehículos Ujú. y creando vídeos. Pero claro, nuestro conocimiento de la tecnología en ese sentido ya cero no, menos 22 grados bajo cero. Con lo cual, pues y ahora cómo integramos el audio y ahora cómo, ostras, aquí habría que cortar porque esto y ahora cómo lo hacemos. Entonces empezamos a buscar, Mm. encontramos algunos programas que permitían, pues eso, Editar un poquito el vídeo. la edición, etcétera. Nos arrancamos, yo no sé cuántas horas dedicaríamos a eso. Si las hubiera contado, creo que habríamos cerrado, ¿vale? Sí, Pero creo que nos sacó del pozo, sí. nos mantuvo activos. Y lo que te digo, al cabo de un mes y medio máximo, estábamos lanzando ya a través de un servidor, estábamos lanzando ya los vídeos a los técnicos Ujú, para que supieran cómo hacerlo. ujú. Yo te diría que ese fue el primer pistoletazo de salida. O sea, nos vimos en unas Olimpiadas sin haber hecho campeonato de España, Sí. ni campeonato del mundo, y sin tener ningún Mira, corre, récord. a correr. Y nos dice, oiga, tiene usted que competir aquí con los mejores del mundo. Digo, Ya. nos sentimos así, ¿eh? Ya, ya, ya. Claro. Entonces, bueno, pues fue una experiencia, como te he dicho, religiosa, porque nos abrió los ojos, Ujú, ¿vale? Y a partir de ahí, en pandemia, empezamos a generar contenidos online, síncronos, ujú, ¿vale? Ya empezamos a utilizar plataformas como Zoom, ujú, etcétera, ujú, pero sobre todo al final acabamos en Zoom ujú. para hacer cursos presenciales, para hacer pues una sala de Lo reuniones más en la que parecido hablábamos de algo. Y entonces, pues compartíamos la pantalla del curso que teníamos, compartíamos la pantalla de algunas fotografías que teníamos de cursos, nos llevábamos la cámara, nos íbamos al taller Ah, y qué bien. enseñábamos algo ahí, ¿no? Entre dos. Pues cosas así. Claro. Es decir, esos fueron nuestros orígenes Mm, para sobrepasar o conllevar la situación de stop claro, sí, sí, general sí, que sí. generó la pandemia. Así que le debemos a la pandemia, y no sé si decir a nuestra valentía o nuestra demencia, osadía, el conocer el mundo online. Sí, sí. Más es que es curioso porque el online lleva ya mucho más tiempo que antes de la pandemia. O sea, pero había ese miedo o decir sacar de la zona de confort, decir, bueno, esto lo hago presencial o lo hago tal. Entonces, yo creo que tuvo esa parte positiva de a la gente que todavía no hacía online quitarle un poco ese miedo de golpe, o sea, igual con shock, ¿no? Pero una vez que te pones, que aprendes a usar esos programas o vas mejorando, luego son beneficios y cosas que se quedan. Totalmente. Una vez levantadas las restricciones, nosotros decíamos, ahora todo el mundo que viene del presencial obligado a utilizar una plataforma y hacerlo online, a ver qué pasa cuando van a volver, pero no, vimos que el 90 y mucho por ciento, ya que había estado 2 años haciendo online, se quedó con nosotros y la plataforma que fuera o con sus Sí, sí, sí. sistemas y se ha mantenido la formación. Sí, yo te diría que coincido con lo que dices y añadiría que quizás antes de pandemia había cierto rechazo al online. Sí. Se considera como una cosa despreciable, ¿no? Sí. Esto. Mucho más baja calidad. Exacto, y quizás porque tampoco se daba en el grano al 100%, ¿no? Sí, 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 sí. Y la necesidad de mostrar, exhibir, vender, Ujú, explicar, llevar a cabo ujú, a distancia, ujú, que nos dieron las redes de comunicación, plataformas de reunión, etcétera, ujú. incluso las redes sociales, para mí fueron brutales. Claro. O sea, yo para mí hay un antes y un después en mi concepto de la formación Ujú. online, coincidiendo con ese proyecto, ¿no? Sí, sí. Nos colocó, nos puso contra las cuerdas y luego nos dio muchas oportunidades, porque también durante muchos años nosotros nos habíamos dedicado, por ejemplo, eso nos dio oportunidad de hacer una cosa muy interesante, que es que durante muchos años habíamos también trabajado de una manera muy casuística el sector de la ITV. Ajá. Ya hemos hecho formación para técnicos ITV. Ujú.
Curiosamente arrancamos en la formación para técnicos ITV con una empresa del sector potentísima que es A+, porque nos conocíamos con una persona interna, me llama y me dice, oye, tenemos que hacer formación para motocicletas. Oye, Juan, échame una mano. Digo, pero perdona, Josep, digo, si yo no tengo ni idea de ITV, Claro. si yo me miro la reglamentación de las homologaciones, porque me la tengo que mirar, porque tengo que trabajar en los ensayos y tal, y hay veces que me da un dolor de cabeza que me muero y tengo que discutirla y tenemos que hablarla porque a veces es difícil de interpretar. Ostras, pues escucha, yo no me veo aquí. No, mira, yo quiero que tú me ayudes a aportar el conocimiento de qué es una motocicleta, la ordenación del procedimiento, etcétera. Oye, lo haremos nosotros y tal. ¿Por qué te digo esto? Porque de ahí se estableció un vínculo en el que el curso que hicimos, que era de motocicletas y ciclomotores en la ITV, porque los ciclomotores empezaron a ser obligatorios a pasar en la ITV, quizás os recordáis eso, Sí, ¿vale? sí. Pues había una gran duda de cómo hacerlo, había una serie de pruebas a hacer, sobre todo la medición de la velocidad, la medición del ruido, que no Y las dejaba... motos trucadas, me acuerdo. Exacto, y sobre todo la medición del ruido no deja de ser una extensión de una prueba de homologación que se hace. Entonces, claro, Ya. era No es sencillo. de verdad que les complicaban la vida, ¿no? La verdad es que con el tiempo se ha demostrado que eso ha ayudado a pacificar las calles, ¿eh? Claro, sí, También sí. el ruido, no sé por qué asociado a las motos está la velocidad y el ruido, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, la cuestión, eso dio lugar a una relación durante muchos años. Nos abrió la puerta a otras empresas que oyeron de nosotros, ellos hablaron de nosotros, y durante muchísimos años, yo te voy a decir que hasta prácticamente el año 2018, 2019, hemos trabajado muy intensamente. A partir de esa fecha ha habido un cambio reglamentario que al principio fue una oportunidad, pero luego se ha demostrado que, bueno, pues nos está apeando un poquito, estamos un poquito fuera, no del todo, pero fíjate, cuando llegamos a pandemia, y ahí engancho Con el lo que online. me decías, cuando llegamos a pandemia me vuelve a llamar Josep. ¿Ahora qué? Oye, tenemos que hacer una serie de cursos online y tendríamos que coger las presentaciones. Mira, queríamos hacer una presentación de tal, cual, esto y lo otro. Mira, esta es la parte de reglamentación, qué tal, pero la parte de conocimiento, oye, proponme. Bueno, diseñamos y dice, pero claro, ¿cómo lo hacemos? O sea, quiero que la presentación sea dictada. Digo, hombre, ¿cómo vamos a dictar la presentación, Josep? Hay que hacer algo. Bueno, pues al final... Te iban echando... Al final no sabíamos cómo hacerlo, pues nos dimos cuenta que se podía poner ahí un Juanito, un Oscar, por encima un de la Antonio, presentación, ¿no? ¿vale? Sí. Pequeñito, y entonces, pues nosotros que íbamos hablando, Claro. y entonces y colocábamos un slide de la presentación. A veces de la presentación había un vídeo, integramos vídeos y los automatizábamos. A veces hacíamos que se resaltara, que apareciera como un menú emergente, ¿no? Una parte de la presentación. E hicimos algo, o sea, pues nos encargaron, creo que fueron 5 o 6 cursos en este tipo. Qué chulo. Y fue muy chulo, ¿no? También, o sea, la pandemia nos dio esa oportunidad. Sí. Y de nuevo reveló que si quieres hacer algo, puedes hacerlo. Claro. O sea, a día de hoy, pues hay procedimientos, hay información, hay posibilidad de acceder a colaboradores, a expertos en el sector que te pueden ayudar a cambiar. O sea, si yo analizo cómo éramos hace 20 años y cómo somos hoy, si tengo que ponerte, dime un animal, camaleón. Sí. Camaleón, totalmente. Claro. O sea, si no hubiéramos sido camaleón, ATP habría sucumbido en algún momento de estos 20 años. Sí, porque pasan cosas y a veces estás muy tranquilo, muy seguro, todos, y te cambia la vida. Totalmente. Cualquier circunstancia externa, interna o... Totalmente. Cualquier situación socioeconómica actual puede hacernos... sí, que tal y como está el mundo hoy en día. Una noticia de última hora, ¿no? La invasión de Venezuela y las amenazas del gobierno americano a Groenlandia, pero, por ejemplo, a Colombia. Irán. Pues mira, parte de nuestro negocio depende del importador de un fabricante indio que está en Colombia, del que depende el proyecto que estamos haciendo para ellos aquí en España. Claro. Bueno, pues en principio no pasa nada, en principio no hay ninguna alarma, pero ¿y qué puede pasar? Pues no lo sabemos. Claro. ¿Hay que preocuparse? No. ¿Hay que estar atentos? Sí. Y saber girar o... Hemos aprendido con el tiempo, o sea, no quiero hablar de política, no es el objetivo, pero sí quiero decirte que hemos aprendido con el tiempo a entender que un problema requiere una solución y que un problema puede ser una oportunidad. Somos de
quizás por defecto mío, somos tremendamente positivos. Tocamos de pies al suelo, pero somos tremendamente positivos. Hay que hacerlo, se puede hacer. ¿Tenemos los medios? Sí. ¿Tenemos la capacidad? ¿Queremos hacerlo? Sí. Pues si todo es sí, adelante. Pues vamos para adelante. Muy bien, muy bien. Entonces comentabas que empezasteis o grabasteis vídeos y lo enviabais por mail o algo, Sí, enlaces, ¿no? sí, Después ya con Zoom, ¿cómo fue un poquito más la evolución hasta el día de hoy en cuanto a la tecnología? Bueno, vuelvo al tema ITV. Hubo un momento en que nosotros éramos un formador consultor reconocido en el sector ITV. Muchas empresas del sector tenían y tienen su propio departamento de formación. Y normalmente el departamento de formación de una empresa de este tipo, de una concesionaria ITV, lo que tiene que hacer es formar muy bien a los técnicos para que cuando tu vehículo llega a la ITV, sea cual sea. Y es un gran reto, Sí. Porque además tienen que acreditarse, tienen que pasar pues una serie de controles normativos, auditorías, etcétera, muy rigurosos. La ITV al final, nos guste o no, está asociada a la seguridad. Nos guste o no, porque todavía se sigue viendo como con un marchamo de obligatoriedad impuesto, ¿no? Tengo que pagar, ostras, la ITV. O me tiren... Y además da miedo. O sea, sí, da miedo, es eso, escucha, pereza y miedo. Da más miedo. En Cataluña están los Mossos de Escuadra, que dan miedo, ¿vale? Pero se dice que da más miedo que un guardia civil, ¿no? Sí. Pues cuando ves un guardia civil en la carretera, normalmente, sí. aunque vayas bien, dices, muy bien. Ahí donde está el radar, ¿no? O sea, te genera esta situación. Pues vas a la ITV y estás en esa misma situación. Sí, ¿no? igual. Entonces, las empresas del sector ITV tienen que formar muy bien a sus técnicos para que apliquen el reglamento de manera correcta. Claro. No inventan, hay un reglamento, ¿vale? Hay una serie de indicaciones de cómo hacer el procedimiento, por eso hay una maquinaria, por eso la maquinaria tiene unos valores, pues exacto, una serie de valores que registra, y lamentablemente hay unos estándares, a veces están muy cerca del estándar de pasar, no pasar, y te quedas en el no pasar, pero es así, o sea, no. Al final la seguridad, o sea, que el fin último es que los vehículos estén más seguros. Entonces, a raíz de esa experiencia previa que hicimos con el curso de motocicletas que te comenté, pues tanto esta empresa Plus como otras empresas con las que hemos trabajado, todas ellas a nivel nacional, valoraron mucho que nosotros les aportábamos el punto de vista de la ingeniería, del desarrollo del vehículo y del mantenimiento del vehículo. Y claro, normalmente un técnico que está en la ITV y que está verificando la eficacia de los frenos de una motocicleta, de un camión o de cualquier otro elemento, si no entiende exactamente qué es, para lo que sirve esa prueba y por qué se grado esa prueba, para él es un trabajo monótono. Para él es un trabajo que puede llegar a cansar. ¿Qué conseguimos hacer? Pues gracias a nuestra experiencia previa de haber trabajado en el codesarrollo de vehículos, conocer la reglamentación de homologación, conocer cómo están creados los vehículos para cumplir con la homologación, al final la ITV lo único que hace es contrastar que el vehículo está igual que en el momento de su homologación, porque para el vehículo se puede vender tiene que estar homologado. Por tanto, tienen que identificar los cambios que pueden ser graves en cuanto a seguridad y por tanto limitar al usuario a que revierta eso o lo corrija, ¿no? Bueno, pues el aportarles esa parte les pareció muy interesante, ¿no? Es decir, nosotros nos presentamos a los cursos casi con la lección de lo que teníamos que referir de la reglamentación muy guiada por nuestro cliente, pero nosotros veníamos con la tecnología. Claro. Entonces ahí los técnicos encajaban el puzzle, ¿vale? Y los cursos se hacían muy atractivos. Además, hacíamos partes prácticas en las que explicábamos por qué esa máquina guarda relación con el ensayo, por qué ese ensayo guarda relación con el ensayo de homologación, etcétera. Y entonces eso es perfecto. Nosotros, repito, fuimos una empresa reconocida y apreciada. Todavía lo somos, lo entiendo. Lo que pasa es que estamos interviniendo menos, ¿no? Fue como un boom, ¿no? Exactamente. Pero en 2018 se traspuso a España una directiva europea, la 2014-45, que estableció un reglamento ITV dentro del cual se reglamentaba el acceso a la actividad como técnico operario en ITV o como ingeniero técnico responsable de instalación en la ITV. A partir de aquí había que seguir una formación obligatoria, es decir, hasta el momento se accedía con una formación profesional, con un grado medio, un grado superior,
con ingeniería, Ujú. ¿vale? O con alguna especialidad afín, Ujú. pero a partir de aquí se dijo, oiga, usted tiene que tener esta titulación, pero además tiene que hacer este curso. Ujú. Entonces, ese reglamento, ese Real Decreto español establecía un plan de formación. Claro. Ese plan de formación, además, se podía hacer una parte online, Ujú. y ahí, Claro, ¡ping! claro. Online, Sí, ¿vale? sí, sí. Se podía hacer una parte online y la otra presencial. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nos autorizamos, es decir, nos presentamos Ujú. a las administraciones Como de centro autorizado. exactamente, pasamos todo el escrutinio que nos pidieron, nos autorizaron para desarrollarlo, ¿vale? Y también esa capacidad la tenían las empresas, Ujú. ¿vale? De crear su propio centro de formación. Claro. Entonces ellos se crearon como departamento de formación y nosotros centro de formación externo, pero Ujú. autorizado para ello. Ujú. Durante los primeros años estuvimos haciendo mucha formación online y presencial. Ujú. ¿Para qué? Para capacitar a técnicos que pudieran empezar a trabajar en la ITV, pero luego eso se ha convertido en una bola de nieve que nos ha arrollado. ¿Por qué? Porque las propias Se han hecho su. concesionarias Mm. pues han creado y han visto la necesidad de crear Ujú. su departamento de formación con mucha más Es potencia. obligado, o sea, es que es algo que no es ni temporal ni nada, Sí, sí, sino sí, que. totalmente, ¿no? Y nosotros entendemos que no es por un descontento con ATP, No. porque lo hayamos hecho mal, sino porque la administración les ha dado la posibilidad de hacerlo y ellos han dado cuenta que tienen que ir a buscar Ujú. al técnico en origen. De hecho, Ujú. muchas ITVs están haciendo ya programas de colaboración empresarial con escuelas de formación Claro, profesional, claro. captan a alumnos que están en final de cursos de grado medio, grado superior o ingenierías y les explican qué es la ITV, Ujú. qué beneficios tienen, qué tipología de trabajo pueden tener, etcétera, y a partir de aquí ellos ya les dan la formación interna porque están autorizados Ujú. para cumplir con ese reglamento 920, Ujú. ¿vale? A partir de aquí nosotros salimos del tablero. Ujú. Claro, estamos en esa situación de empresa de servicios Sí, sí, sí. en que el cliente ahora no te necesita. Bueno, pues Otra ya está. cosa. Ha sido bonito mientras ha Sí, sí, durado, sí, ¿no? sí. Muy bien, genial. Oye, ahora estáis muy bien y con proyectos superinteresantes. Sí, Cada sí. época tiene su. Claro, por eso te decía que camaleónicos, ¿no? A Sí, veces sí. había pues conocidos del sector de la moto y dicen, ¿pero estáis haciendo ITV? Sí. ¿Pero y qué hacéis? Digo, pues hemos llegado a hacer cursos que han sido que han sido muy bien valorados de Ujú. cosas tan distópicas Claro. con una motocicleta como un vehículo de transporte de mercancías perecederas, un vehículo Ujú. refrigerado, pues tiene su miga, ¿no? El tema, o el frenado de los vehículos industriales, que también es Ujú. muy complejo, tiene que ver con la velocidad del vehículo, el estado de carga, cada eje frena de manera diferente, frena de manera neumática, o sea, es un sistema. Pues hemos sido capaces de meternos en las fuentes del conocimiento, de tocar la puerta de los fabricantes de esos componentes, explicarles quiénes somos, qué estamos haciendo, para quién lo queremos hacer, qué nos gustaría, y ellos mismos, o sea, en algunos casos ellos nos han dicho, sí, sí, es que coincidimos que es necesario que se conozca muy bien esto, porque estamos teniendo muchos problemas, Ujú. porque no se entienden, y porque no se sabe, y porque no se interpreta bien la información técnica, Ujú. y a veces tenemos rechazos en ITV que no son rechazos reales, ¿no? Ujú. Claro, claro, claro. Entonces, ahí nos hemos movido como pez en el agua. O sea, Ujú. el ámbito técnico, el ámbito de la relación entre fabricantes de componentes, ingenierías, desarrolladores, etcétera, ha sido siempre Vuestro ámbito, claro, vuestro nuestro mundo. ámbito, Sí, sí, nuestro sí, sí. mar en el que Sí. hemos nadado. Muy bien, muy bien. Porque toda esta época de ITV y demás, entiendo que todos los contenidos iban a algún sistema suyo de la ITV, de cada empresa, ¿no? Que concesionaria que llevara esto. ¿Cuándo os lanzáis a tener vuestra propia plataforma o vuestro propio Nos sistema? lanzamos a tener la propia plataforma cuando nos establecemos Centro como centro de autorizado. formación autorizado Vale. para poder hacer esa formación. Piensa que la formación era un total de 120 horas. Claro, ya no son cursitos Claro, de. entonces la administración, mira, ahora me queda un poco lejos, pero no quiero equivocarme, pero creo que aproximadamente un 30% lo podíamos hacer online. Vale. Sí, creo que un 30% lo podíamos hacer online y el otro tiene que ser presencial. Ujú. Entonces, claro, esa formación online nos obligó Ujú. a crear contenidos con cierto grado de atractivo, Ujú. a mantenernos actualizados, porque Ya. el procedimiento de ejecución del proceso ITV Ujú. va cambiando. Claro. El manual va evolucionando, entonces Ujú. hay pequeños matices, hay pequeños cambios. Por ejemplo, pues ahora la eficacia de frenada, pues se establece me lo estoy inventando, Sí, pero sí. que eso ha sucedido, pues en vehículos de esta tipología, entre tal año y tal año, pues se tiene que aceptar un 60 o un 70% de eficacia de frenada, pero los del año siguiente al otro, pues tiene que ser del 80. Entonces, claro,
Cuando tú presentas un curso Claro. y se ha presentado una actualización, tú no puedes dejar el 70, tienes que decir que hasta el momento era el 70 y que los Ahora sí. vehículos matriculados a partir de tiene que ser el 80. Entonces, Ujú. ahí hemos tenido un trabajo o sea, está obligado a mantener los contenidos Claro. desde el punto de vista que incluso con meses de diferencia, cuando un cliente te pedía ejecutar el curso, te decía, ¿cuándo podemos empezar? Me tienes que dar un mes. Hombre, pero si ya lo tienes, sí, pero tengo que volver a revisar porque ha salido una actualización o ha salido una nota técnica o el ministerio ha dicho, ¿vale? Entonces, claro, además nosotros, ¿dónde vamos a beber? Pues mira, a partir de aquí íbamos a beber de las propias concesionarias, de la propia asociación y la dirección técnica de la Asociación de Concesionarias de ITV, pues porque había ahí un foro técnico, había un director técnico muy potente que además creía en el tema y que nos ayudaba en ese sentido, ¿vale? Ayudábamos nosotros y a las concesionarias, ¿no? Claro. Pero que no siendo nosotros parte del sector nada más que como proveedor, pues también nos atendían nuestras consultas y eso nos ayudaba a mantenerlo. A partir de aquí también incorporamos gente del sector. Claro. O sea, llegó un momento en que el abanico era tan grande que incorporamos a operarios ITV o incluso a jefes de línea ITV que habían estado en alguna ocasión, pues que tienen experiencia de muchos años Claro. para el desarrollo y ejecución de los cursos. Claro. A veces introducíamos también alguna colaboración externa, algún ingeniero de homologación o de alguna otra persona que tenía un conocimiento mucho más profundo de un tema, Claro. incluso algún auditor, ¿vale? Sí, eso aporta mucho valor el que está ahí, Exactamente. que tiene experiencia en eso. Exactamente. Nosotros siempre hemos querido ser muy honestos en tanto el tema ITV, el tema automóvil, el tema motocicleta, pero especialmente ITV motocicleta, que es lo que más hemos trabajado. Sabemos qué sí podemos hacer, sabemos qué no podemos hacer. Pero si pensamos que algo que nos pide un cliente, tenemos medios externos para poder armar un equipo de trabajo y darle el servicio, lo exploramos. Para adelante. O sea, hemos aprendido a buscar, a no crecer más de lo necesario, porque somos una empresa de servicios y hay que medir muy bien, pero sí a poder hacernos con nuestra red de colaboradores lo más grandes o lo más pequeños posibles. Claro. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pues claro que sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil, No pero es fácil. es lo que comentas, el hilo conductor, ¿no? Que es saber cambiar, adaptarse y estar ahí atento. Totalmente. Eso es vital para aguantar 20 años, porque si no, y Bueno, los que quedan. Sí, no, estamos muy orgullosos, de verdad que estamos muy ilusionados y esperamos tener unos cuantos más. Hombre, por supuesto. Yo quiero irme muy pronto, yo quiero irme antes de los próximos 20 años, ¿eh? Ya voy avisando, aviso para navegantes. Pero no, sí, la verdad es que soy un enamorado del tema, me gusta, soy un personaje muy inquieto y la verdad es que esta empresa me ha ido como anillo al dedo. Qué bien. Para ITV ya montasteis vuestra propia plataforma también, para Centro. Exacto. Que es la que habéis mantenido, o sea, vuestra relación con la tecnología y vuestra evolución. No, te explico. Nosotros arrancamos con la colaboración externa para la plataforma, porque nos dimos cuenta que las herramientas que había o que conocíamos nosotros en el sector o que habíamos oído, como hemos hablado, nosotros no somos expertos, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que Moodle parecía ser, la plataforma Moodle parecía ser la herramienta más clara. En cuanto empezamos a manejar Moodle, nos dimos cuenta que tiene pues una manera de hacer particular. Y quizás yo diría que para aquellos que no estén dedicados al 100% o que la conozcan o que tengan un poco de experiencia, nuestro caso evidente, se nos complicaba la creación de un curso, sobre todo el alta del curso. Como bien sabes, mucha de la formación, muchas empresas la están soportando a través de los fondos de Fundae. Entonces, al principio había alguna duda de si Moodle cumplía o no cumplía con los requisitos de Fundae, crear los listados del curso, las certificaciones, las autenticaciones o verificaciones de que el alumno había estado las horas que tocaban en Moodle, era un problema. Teníamos un proveedor externo, por cada input era un coste económico, lo cual es normal, pero empezó a convertirse en una sangría. Es decir, iba muy lento y nos daba muchos problemas. Algún día habíamos llegado a la lamentable situación de que a las 9 de la mañana había que empezar un curso y la plataforma no funcionaba.
Entonces llamabas con toda la urgencia del mundo mundial al proveedor, se ponía a trabajar y dice, no, pues aquí está todo bien, pues esto no va. Pues sí, pues no, pues estaban las 9:30, las 10. Entonces, claro, empezamos a darnos cuenta de que no era la herramienta para nosotros. No que la herramienta no fuera buena, sino que para nosotros, por lo que hacíamos, no era la herramienta, porque no la podíamos controlar. Entonces no queríamos ser expertos en el mundo online, no queríamos ser expertos en plataformas, pero necesitamos una herramienta que fuera un poco intuitiva, una herramienta que fuera fácil, una herramienta que al menos una o dos personas en nuestra organización fueran capaces de hacerla funcionar, ¿no? Y nos preguntábamos que si habíamos sido capaces de hacer un curso de frenado neumático en vehículos industriales, editando vídeos, ¿por qué no éramos capaces de hacer funcionar una plataforma online, no? No sé, de verdad fue un caso de discusión interna, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a buscar. Lamentablemente, cuando hay que buscar, todo me toca a mí. Y ahí, dale que te pego, busca que te busca, os encontré. Os encontré, empecé, creo que ya os vi en el canal que tenéis en YouTube, empecé a ver opiniones y tomé una decisión drástica. Cerré Moodle, ¿vale? Y a partir de aquí contraté el servicio con Evolmind. Nos disteis pues un input brutal. Nos asesorasteis, nos seguís asesorando de manera puntual y la verdad que muy bien. Y conseguimos lo que queríamos, que era una herramienta intuitiva, fácil, en la que se suben casi todos los contenidos de una manera muy simple, interactúan de manera correcta y que puede hacerse, hasta donde hemos visto, estamos en un estadio primigenio todavía, pero puede hacerse todo lo atractivo que queramos. Estamos ahora buscando la posibilidad de introducir alguna animación, de introducir el formato SCORM, etcétera, ¿no? Y fíjate que poquito a poco hemos ido adquiriendo un poco de léxico del sector, claro, no siendo especialistas. Queda chulo, ¿eh? Sí. Ya sabes más que yo de mecánica. Queda que sabes de algo, ¿no? Sí. Pero entre tú y yo, con confianza, por supuesto. Sí. Pero la plataforma nos ha dado vuestra plataforma nos ha dado esa confianza. Hasta el punto que hoy en día, la persona que se encarga de la gestión del alta en Fundae, una persona de nuestra administración, es la misma que da de alta un curso, introduce a los alumnos, los matricula y pone en marcha la plataforma para que ellos puedan estar funcionando. O sea, tú imagínate que tener interiorizado eso a un coste interno reducidísimo, con una herramienta hiperágil y sin un coste externo. Claro. Cuando lo necesitas, hay que utilizarlo. Y si la herramienta lo vale, oye, pues hay que incorporarlo y punto, ¿vale? Pero lo que teníamos con Moodle estaba a años luz de lo que tenemos con vosotros. O sea, estamos encantados de la vida. Qué bien, qué bien. Pues me alegro mucho de que sigamos así. Hay una pregunta que solemos hacer últimamente aquí en el podcast, es el tema de la IA. ¿Cómo lo ves? Pedimos así opinión libre, porque como esto es casi predecir el futuro y va a la velocidad a la que va, Mira, si quieres comentar algo sí, al respecto. yo creo que está representando una revolución brutal. Lo que nosotros estamos en un impasse en el que estamos analizando muy bien. O sea, tenemos claro que la IA ha venido para quedarse, se quedará, se establecerá, será útil, pero también es peligrosa. Sí. Es peligrosa porque actualmente no te da una certeza con un índice muy elevado, por tanto, eso es peligroso, bajo nuestro punto de vista. Sí. Y hay que encontrar la manera de introducirla de forma que sea realmente productiva y operativa en el día a día. Y eso requiere un estudio interno, al menos hasta donde hemos llegado en ATP, para asegurarlo. Pero hemos hecho pruebas tan simples como hacerle la pregunta de un contenido de nuestro curso, ¿vale?, a la IA, o preguntarle dónde podría encontrar pues un centro de formación que me hable de esto, que esté especializado en esto, y automáticamente aparecemos. Y entonces eso te da un escalofrío, ¿no? Porque dices, ups, ¿hasta dónde está llegando lo que estoy haciendo, no? Porque al final, pues los contenidos acaban siendo públicos, acaban difundiéndose, incluso aunque sean en papel, pues la gente los difunde, los comparte, etcétera. Y cuando todo eso está
en esa nube etérea, ¿vale? Que en la que la IA interactúa y va buscando inputs y demás, pues tiene cierto grado de reparo, pero ha llegado para quedarse. Sí, sí. Así que habrá que analizar cómo adaptarnos a ella, Ujú. habrá que analizar cómo integrarla, y de hecho estoy en un borrador inicial en ATP en el que queremos ver de automatizar algunas Cositas. funciones Ujú. con la IA, básicamente para ganar tiempo y para tener ese tiempo dedicado a otras tareas que sean más críticas, que sean Ujú. más importantes dentro de la compañía, que no esas tareas, vamos a decir, rutinarias Claro. o estándares, Más repetitiva. que pensamos que al menos inicialmente nos puede ayudar. Ujú. Por otro lado, nuestro trabajo también está muy centrado en la búsqueda de información. Claro. Nosotros cuando creamos contenidos ex profeso para un cliente a medida, aparte de lo que él nos pueda proporcionar, Ujú. también buscamos complementar. ah, y en ese sentido pensamos que también es muy útil. Ujú. Pero hasta donde hemos probado, a veces pues ponemos a prueba la IA Sí, y no nos da la respuesta correcta, ¿no? claro. O sea, vas a alguna cosa que es muy clara. Además, vuestro contenido es muy técnico, muy... No Exacto, es exacto. preguntas Y fáciles. todavía es muy genérica. Claro. O a veces no está tan actualizada, porque no corre toda la información tan al día, Ujú. ¿vale? Sobre todo información que puede ser un poco sensiblemente confidencial, ¿no? Ya, Respecto claro. al desarrollo de un vehículo o de tal, que es normal, ¿no? Sí, que va fluyendo de marcas a vosotros, pero de forma controlada que no está Claro. tan accesible. Por ejemplo, he hecho una prueba en IA de actualización, he colocado un contenido. Ujú. Disculpa, Ajá. el mal del tiempo. Sí. Mm. He colocado varios contenidos, lo he hecho varias veces, de estos que te habla de ITV que tenemos que ir actualizando. Ujú. He dicho, búscame todas las actualizaciones de todas las notas reglamentarias, técnicas y de obligatoriedad de incumplimiento, más o menos, para actualizar esto. Ujú. Y a veces te da resultados, pero te da resultados Y erróneos. otros, claro, no te puedes fiar. ¿Por Sí, qué? ahora es 90 la Porque la fórmula. legislación es muy intrincada. Sí. Y entonces, Y el pues, lenguaje ya tampoco es sencillo. exacto. Es decir, algo que viene de Europa, que se transpone a España y que luego la comunidad autónoma tiene cierta capacidad de legislación o incluso un ayuntamiento tiene capacidad legislativa, pues cuando eso te lo aterriza mal. Uf. Claro, sí, sí. Por ejemplo, si tenemos que hacer un curso sobre el control del taxímetro en la ITV, Ujú. los taxistas tienen que controlar que el Ah, taxímetro que llevan, se pasa por pues IBTV también. sí, sí, No lo pasa por la sabía. ITV, No lo pasa por la sabía. ITV. Pues tú te vas a Madrid y hay ciertas particularidades de la reglamentación en Madrid que a lo mejor no las tienes en Bilbao, Oh, no. o no las tienes en Sevilla, o no Mm. las tienes en Barcelona. Entonces, cuando te haces un curso de un taxímetro Ujú. para una empresa ITV a nivel nacional que puede tener alrededor de toda España distintos centros Ujú. de revisión ITV, pues hay pequeños matices. No es que se haga diferente, no, es que hay pequeños matices reglamentarios o hay que añadir alguna reglamentación regional o local de la ciudad Ujú. que tiene que tenerse en cuenta, porque se le obliga a ese taxista y la ITV lo tiene que tener en cuenta a la Claro. hora de recibir una documentación, a la hora de emitir un certificado, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, hemos hecho esa prueba con la IA y todavía está torpe. Sí, O no hemos dado con la IA de cómo hacerlo, claro. No hemos dado con la IA adecuada, igual Ya, que ya, teníamos que dar con ya la te contaré. plataforma adecuada, pues igual tendremos que, ya te digo, estamos ahí también con los proveedores viendo a ver qué Ujú. es lo que mejor se podría adaptar a nosotros Claro, y haciendo alguna que otra prueba muy bien. a nivel Lo temporal. importante es estar, yo creo, es probar, no decir, bueno, ya vendrá o ya tal. Sí que hay que empezar a hacer cositas, sí, sí, sí. Sí, Porque no, va no, muy no. rápido, va muy rápido. Pensamos que sí, pensamos que sí. Y luego, por otro lado, pensamos que también nos puede dar una ventana de exhibición Ujú. de la compañía, de la empresa. Ujú. Nuestro trabajo no es un trabajo, nuestros servicios no son servicios que aparezcan en las páginas Sí, traseras de la prensa, ni tiene que diga, se muchas... busca. Sí, sí. Es un trabajo por confianza. Es Claro, decir, al boca a final, boca y marca totalmente, y boca a boca, reputación. ¿no? Entonces, no solo el hacerlo bien y el demostrarlo, sino también, pues ahora estar en la onda Ujú. de, de, de la difusión de lo que haces y tal, pero de manera
correcta, en los foros Claro. correctos, en las redes sociales correctas, e Ujú. incluso pues pues pequeños links, pequeñas Ujú. interacciones con una plataforma, el poder exhibir tu plataforma también Claro. pues ligada a lo que haces, etcétera, Ujú. ¿no? Pues pensamos que la IA nos puede ayudar. Pero de nuevo estamos en pañales. Sí, 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 sí. Te lo reconozco Falta mucho totalmente. por hacer, sí, sí. Somos No es bebés, ni somos bebés blanco en la IA. ni negro. Al final es un camino que se está recorriendo Sí. y es una carrera. A mí me recuerda a eso, a la carrera a la luna. Pues están las empresas en plan igual a ver quién llega primero. Sí, sí, No sé sí. dónde, pero al allí se supone, pero bueno. Sí, sí, sucederá, ¿eh? Mira, yo hace unos años hablábamos de los vehículos del futuro y hablamos que los vehículos, pues en el año no sé qué, conducirán solos. Pues ahora nuestros vehículos conducen solos, tienen un nivel de automatización que casi es conducción autónoma total. O sea, Sí, tú sí. le quitas las manos del volante, Ujú. le has programado la velocidad, te controla la distancia con el de Si te delante, sales a te la reconoce el línea, carril, si no parpadeas te dice párate y tómate un café, y lo único que hace es obligarte a que cojas el volante, ujú. ¿vale? Que lo otro autónomo, full Y autónomo, ya está si fuera viniendo también. autónomo casi iría así, casi Sí, sí. podrías ir sin volante, ¿no? Mm. Y dices, ostras, pero ¿cuándo hablábamos de esto? ¿Y qué resultado tenemos ya hoy en día? O sea, Ujú. hemos ido a una velocidad Sí, sí. de cohete espacial, Sí, 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 sí. sinceramente. Creo que la IA tiene los mimbres para ir como un cohete espacial, totalmente. Pero tendremos que ver cómo se adapta a cada caso. Yo creo que cada industria, cada Sí, sector sí habrá. empresarial, Mm. etcétera, necesitará su adaptación. Habrá tareas que ya está impactando, porque ya hay Sí, cosas que las hace ya muy bien, pero otras pues, va a costar más, sí, va sí. a haber cada caso de uso y cada En tarea. el nuestro lo vemos como una oportunidad y también lo vemos como una amenaza, por lo que te he dicho, ¿no? Sí, Porque sí, sí. dices, oye, pues quiero saber esto, y aparece nuestro curso, y dices, pues este es nuestro curso. Y dices, bueno, pues vale, pues ¿Por dónde ha bienvenido. salido? Sí, sí. No, aquí no se cobra royalty, No hay. no hay fee por Bueno, visualización. algunos ya se están querellando, porque claro, han cogido contenidos también para entregarlas Claro. que no estaban No, públicos yo o te que puedo no decir que estaban nosotros hemos accesibles. encontrado cursos Vuestros ahí. nuestros ahí, Ah, ¿vale? sí, sí, sí. Porque sí que me consta que ha habido algunos foros o ha habido gente que los ha compartido, porque es Escaneado, normal. compartido, Exacto, descargado. es normal, es normal. O sea, Vale. no vamos, Sí, sí. ojo, no va a pasar nada. Pero bueno. Sucede, ¿vale? Muy bien. Bueno, comentabas, Juan, que no quieres estar otros 20 años más, pero ¿qué esperas ver hasta que Bueno, yo espero ver una en AT sí, en Project, claro, ATP, en sí, nuestra sí. empresa, ¿no? En el mundo en Porque, general podemos mira, estar horas, ¿no? yo espero ver una consolidación, creo que ya, no creo, somos una empresa consolidada, Ujú, es decir, 20 años dedicados a dar servicio a fabricantes, inicialmente como ingeniería de desarrollo, codesarrollo, y ahora como consultora de formación técnica y comercial, principalmente, ah, con estacionalidad. ujú, No es fácil. ya. He visto a muchas empresas con una tipología similar a la nuestra caer por el camino, Ujú, no llegar. Nos damos todo el equipo, ¿vale? No hablo por mí, hablo por el equipo de socios, hablo por el equipo de trabajo del cual estamos enamorados. ujú, No seríamos lo que hemos llegado a ser sin toda la gente, desde la primera a la última, desde el primer día hasta el día de hoy, que ha pasado, está y ha estado en ATP. Pero lo que me gustaría ver es una pequeña consolidación, sobre todo en la incertidumbre, de los proyectos industriales. Pero eso es difícil. Es decir, hemos aprendido a convivir con esa incertidumbre, ¿Pero a qué te refieres a los proyectos industriales? pues que la evolución de los proyectos industriales, la evolución de la tecnología, Vale, nos permita seguir al paso, vale, vale, vale. ¿vale? Es decir, que sigamos siendo camaleones. Ujú, Yo diría que tendremos que cambiar todo lo que haga falta, pero también si esto funciona no lo cambies. claro. Por tanto, tal como está ahora, O tan diría, rápido, no me lo cambies tan rápido. claro, no cambiamos mucho, pero Claro. que podemos meter la IA, bien, que podemos seguir colaborando con más empresas y tener una red más amplia de empresas, porque en realidad lo que nos hace también muy potentes es tener una amplia red de Claro. colaboradores con los que compartimos Ujú, y es bidireccional, ujú. ¿vale? Pues lo que le pediría a ATP es eso,
y le pediría a ATP, a los que se queden en ATP, a los que se queden con mi niño, nuestro niño, Sí. ¿vale? Que lo cuiden, Mm. y que lo exploten, que se lo pasen bien, que se diviertan. Si no te diviertes, Claro. no sirve de nada. Ujú. Así que, aunque puede parecer un eufemismo, aunque puede parecer una cosa muy idílica, creo que sigo teniendo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, de pasármelo bien, de hacerlo con gente con la que me llevo muy bien y con un equipo al que aprecio y quiero un montón. Y nada, pues vamos a seguir navegando. Ujú. Algún día parará el barco en puerto y diré, bueno, escribidme aquí, ¿eh? Ahora voy, que voy a por ¿Vale? Sí, tabaco, que voy a por tabaco. escribidme aquí, me voy a por tabaco, no, que no fumo, pero me voy a por una pichicola, como decía el chiquito de la calzada, ¿vale? Sí. Pero eso es lo que desearía, que podamos continuar, que podamos seguir teniendo valor para nuestros clientes, que aprecien el trabajo que hacemos y que seamos inteligentes a la hora de ver los cambios y saber adaptarnos a ellos. Pues perfecto, Juan, seguro. Si lo habéis estado haciendo 20 años, seguro que otros 20 por lo menos continuaréis así. Habrá que darle la licencia al tiempo. Eso es. Pues nada, muchas gracias por venir. Continuamos ahora fuera y gracias a todos. Hasta el siguiente episodio.